La respuesta corta es que el comercio tradicional, tal como lo conocemos, tiene los días contados porque el 70% de las interacciones de compra se están mudando a mundos virtuales. El metaverso no es una promesa a futuro, ya está aquí y ha empezado a reemplazar sectores críticos como el mercado inmobiliario, la moda de lujo y el entretenimiento masivo. Si usted siente que el mundo está cambiando demasiado rápido, tiene razón. La forma en que usted gasta su dinero y visita tiendas nunca volverá a ser la misma. Los empleos de vendedor, asesor inmobiliario y gestor de eventos son los que más rápido están evolucionando hacia lo digital. Imagine que usted decide renovar su sala. En el mundo de ayer, usted tendría que salir de casa, lidiar con el tráfico, caminar con pasillos infinitos en una tienda de muebles y tratar de adivinar si ese sofá azul realmente combina con sus paredes. Al final, compra algo, espera 2 semanas a que llegue y cuando lo instalan, se da cuenta de que es demasiado grande y el color choca con su cortina. Es una pérdida de tiempo, dinero y energía que genera una frustración enorme. Ahora visualice esta escena en el mundo de hoy. Usted está en su casa, se pone unos lentes de realidad virtual o simplemente abre una aplicación en su teléfono y de repente aparece una réplica exacta de su propia sala. Puede probar 100 sofás diferentes en un minuto, puede caminar alrededor de ellos, cambiarles el material con un solo dedo y ver cómo les da la luz de su ventana a las 6 de la tarde. En ese mismo instante, con un clic, el mueble queda comprado y usted tiene la certeza absoluta de que es perfecto. Esta eficiencia es la que está vaciando los locales comerciales en las grandes avenidas. No es que hayamos dejado de comprar, es que el lugar donde ocurre la magia se ha trasladado de la calle de cemento a la calle de datos. Muchas personas están perdiendo sus empleos en tiendas físicas porque no comprendieron que su cliente ya no quiere caminar, quiere experimentar desde su comodidad. El dolor de caminar horas para encontrar lo que busca ha sido curado por la tecnología. Hola, soy Laura. Como alguien que vive conectada a las nuevas tendencias, entiendo perfectamente que esto puede darle un poco de miedo. Parece que de repente nos desconectaron de la realidad para mantenernos en una computadora. Yo también sentí esa incertidumbre cuando vi cerrar el primer negocio de mi barrio, que fue reemplazado por una aplicación. Pero mi experiencia me ha enseñado que el miedo nace de lo desconocido. Por eso hoy quiero explicarle a usted de la forma más sencilla posible por qué el metaverso ya ganó esta batalla y lo más importante, cómo puede usted aprovecharlo para no quedarse atrás en esta revolución. Dato número 1. Las vitrinas físicas se volvieron obsoletas y costosas. Piense en esto. ¿Cuánto le cuesta a un empresario mantener un local en un centro comercial prestigioso? Renta, luz, empleados, limpieza, impuestos y seguridad. Es una carga pesadísima. En el metaverso, una marca puede tener una tienda infinita, diseñada con una arquitectura que desafía la gravedad, abierta las 24 horas del día para todo el mundo simultáneamente, por una fracción del costo. Marcas de ropa famosísimas ya están vendiendo más prendas digitales para que la gente vista a sus personajes virtuales que prendas de tela reales. Porque en el mundo digital usted puede ser quien quiera ser, sin límites físicos ni prejuicios. Dato número 2. La propiedad ya no necesita ser el de ladrillo para tener valor real. Usted probablemente ha escuchado que hay gente comprando terrenos en internet por cientos de miles de dólares. Usted dirá, Laura, eso es una locura. ¿Quién paga por un dibujo de un terreno que no puede tocar? Pero piense en el valor de la atención, que es la moneda más cara hoy en día. Si 1 millón de personas pasan cada día por una plaza virtual específica para reunirse, ese espacio es oro puro para la publicidad y el comercio. Es lo mismo que la valla publicitaria en la carretera más transitada, pero ahora la carretera está en la nube. Dato número 3. El fin del pruébatelo y devuélvelo. Uno de los mayores dolores de cabeza y gastos de los negocios actuales son las devoluciones. Usted compra unos zapatos por internet, no le quedan y los devuelve. Eso es un desastre logístico y ambiental. El metaverso ha solucionado esto con los probadores de realidad aumentada de alta precisión. Usted usa la cámara de su celular y ve los zapatos puestos en sus propios pies, moviéndose con usted. Dato número 4. Los eventos masivos sin límites de aforo ni fronteras. Imagínese querer ir a un concierto de su artista favorito, pero las entradas están agotadas en minutos o el estadio le queda a 10 horas de distancia en avión. En los mundos virtuales ya se han realizado conciertos con más de 12 millones de personas conectadas al mismo tiempo.
Ningún estadio del planeta puede competir con esa escala. Los locales de eventos están perdiendo la batalla frente a experiencias donde usted puede estar en primera fila, interactuar con los otros fans de otros países y disfrutar del espectáculo sin empujones, calor excesivo ni filas eternas para el baño. Dato número 5. La atención al cliente ahora tiene rostro, pero no necesariamente un cuerpo físico en una oficina. ¿Se ha fijado que ahora usted tiene un problema con el banco, le contesta un robot por chat que no entiende nada? Eso es frustrante. El metaverso está trayendo de vuelta el rostro humano, pero de forma digital y ultra eficiente. Usted podrá entrar a una oficina virtual y hablar con un asistente que parece una persona real, que le hace gestos, que nota su tono de voz y le explica las cosas con una paciencia infinita. Ese asistente puede ser una inteligencia artificial avanzada o un humano trabajando desde su casa en otro continente. Dato número 6. La educación se volvió una experiencia inmersiva y práctica. Antes, para aprender sobre negocios, mecánica o ventas, usted tenía que ir a un salón de clases, sentarse en una silla incómoda y mirar un tablero. Ahora, las empresas más grandes están entrando a sus equipos en simulaciones virtuales. Un mecánico puede desarmar un motor de turbina 1000 veces en el metaverso antes de tocar uno real. Es más rápido, más seguro, mucho más barato y el aprendizaje se queda grabado mejor en el cerebro porque usted hizo la tarea en lugar de solo leerla. Dato número 7. El turismo de inspección profunda. Antes de que usted gaste los ahorros de su año en reservar un hotel para sus vacaciones, ya puede visitarlo íntegramente en el metaverso. Puede caminar por la recepción, revisar si la cama es de su gusto, ver la vista real desde el balcón y comprobar si la piscina está limpia. Los locales de agencias de viajes tradicionales están cerrando porque el usuario ahora es su propio agente y tiene las llaves de todos los hoteles del mundo en su pantalla. Dato número 8. La economía del avatar y el nuevo estatus social. Este es el punto que más está cambiando el flujo del dinero. Hay toda una generación de personas que ya no sueñan con comprarse un carro de lujo, sino con que su personaje en el mundo virtual tenga la mejor piel, la mejor casa y los mejores accesorios. Esto ha creado empleos que antes eran impensables: diseñadores de muebles digitales, arquitectos de mansiones en la nube y hasta consultores de imagen virtual. Esta nueva economía no necesita locales, no necesita cemento ni permisos de construcción municipales. Todo el valor fluye por la red. Ahora, usted se preguntará con mucha razón, ¿significa esto que voy a perder mi sustento o que mi pequeño negocio familiar está condenado? La respuesta es un no rotundo, siempre y cuando esté dispuesto a abrir su mente. La clave absoluta es la adaptación rápida. No necesita ser un ingeniero de la NASA para sobrevivir a este cambio. Lo que necesita es entender que su cliente, sea quien sea, ahora valora dos cosas por encima de todo: su tiempo personal y la calidad de la experiencia que usted le brinda. Si usted tiene un negocio pequeño, no se abrume pensando en construir un mundo en 3D. Empiece por lo básico. ¿Cómo puede llevar su atención al mundo digital de forma humana? ¿Puede usar herramientas de video para mostrar su trabajo? ¿Puede ofrecer una asesoría que ahorre el viaje al cliente? La automatización y el metaverso van a eliminar las tareas que son repetitivas, aburridas y mecánicas. Pero hay algo que nunca, bajo ninguna circunstancia, podrán reemplazar: la conexión humana auténtica, la chispa de la creatividad y la empatía. Usted tiene una ventaja competitiva que ninguna inteligencia artificial o un mundo virtual tiene todavía: su historia personal, su sazón, su toque único. Si usted aprende a navegar en estas aguas digitales, usando estas herramientas para amplificar su voz, no solo va a conservar su trabajo, sino que va a descubrir mercados que antes eran imposibles de alcanzar. Es normal sentir que el piso se mueve. Es como cuando pasamos del correo postal al correo electrónico. Muchos pensaron que la comunicación moriría, pero terminamos comunicándonos más que nunca. El metaverso es simplemente la evolución natural de Internet, de algo que miramos en una pantalla a algo en lo que podemos entrar y vivir. No permita que las palabras como blockchain o NFT o renderizado lo asusten. En el fondo todo se trata de lo mismo: personas queriendo conectar con personas, comprar cosas que les hagan felices y aprender cosas nuevas. El escenario cambió en el mundo físico al digital, pero las reglas del corazón humano siguen siendo las mismas. Si este tema le ha despertado curiosidad o si siente que su profesión está en riesgo y quiere saber cómo darle la vuelta, le invito de todo corazón a que se suscriba al canal. Aquí hablamos de tecnología de forma sencilla, de tú a tú, sin complicaciones.
Estaremos analizando caso por caso cómo diferentes oficios pueden saltar al metaverso con éxito. Déjeme un comentario contándome a qué se dedica usted hoy. Me encantaría leerlo personalmente y junto a nuestro equipo de analistas darle algunas pistas de cómo puede empezar a digitalizar su pasión. Gracias por acompañarme en este recorrido por la nueva economía y nos vemos en el próximo video.